Hola amigos, gracias por acompañarnos. Un amigo de la casa nos acompaña. El uruguayo experimentado técnico de fútbol, don Carlos Avediciana. Mire, si hablamos de su experiencia, dirigido en toda Centroamérica, dirigido a la selección femenina de Costa Rica, ha estado en 2 Copas del Mundo prácticamente con las selecciones. ¿Por qué? Porque estuvo con la mayor y con la sub-20. Mire, hablamos de experiencia, tendríamos que hablar con mi buen amigo Carlos Avedician, que ahora dirige en el fútbol de primera de Nicaragua, específicamente con el equipo femenino del Managua Fútbol Club, las Leonas Azules de la primera división. Mister, bienvenido nuevamente a Un poco de todo. Gracias, Saúl. Un abrazo grande para usted, para toda la gente que lo sigue por las diversas plataformas y hoy con un escenario distinto, como dijo usted, no estoy en la parrilla, no estoy en el rancho, no estoy en Alajuela, estoy aquí en Managua, pero siempre con la buena comunicación que mantenemos y sobre todo hablar de tantas novedades y cosas bonitas que han sucedido. ¿Cómo va el equipo en Nicaragua, Mister? Bien, bueno, en estas últimas dos jornadas del primero y segundo lugar nos fuimos al cuarto, eh, pero estamos bien porque tengo dos chiquillas que van a operación de ligamento cruzado, dos del plantel. Tengo otra que está en recuperación no fue una fisura, pero fue un problema en el hueso que se le pararon arriba. La otra, Ixel, viene con un golpe en la cadera. Naomi Miranda se reintegra después de casi un mes de estar con la selección. Fueron 5 bajas titulares que para mí golpearon mucho. Ya de las 5 recuperé el día de hoy a dos. La semana que viene recuperaré a la tercera, pero las otras dos que van para Cruzado no van a estar en todo el año. Y fue como empezamos con toda esa gente, ahora ya no los tengo y quiera o no quiera es una, como una readaptación de lo que se venía haciendo de acuerdo a la gente que había. Pero de cualquier manera, vamos a llegar bien, vamos a llegar bien porque yo confío mucho en Dios y en lo que se está haciendo y el equipo yo lo veo fuerte, lo veo bien. Bueno, pues la mejor de las suertes para su equipo. Yo creo que con su experiencia no pasa nada y todo estará color de rosas al final de la temporada, profe. Cuando miramos la banca no es tan color de rosa porque ya tenés demasiado hueco, pero yo le digo a las chiquillas que las oportunidades vienen cuando menos las esperamos, así que traten de saberlas aprovechar. Bueno, hace meses, precisamente antes de las eliminatorias mundialistas de las selecciones mayores, en una conversación que tuvimos en esta misma plataforma, en este mismo canal, usted me dijo, Saúl, no podemos cerrar los ojos con el Caribe. Ujú. Y después de sus palabras, Haití, Curazao clasificaron al Mundial, Jamaica está en el repechaje, esto en la categoría mayor. Solo la Suri- selección de Panamá clasifica. Surinam también creo que está en el repechaje. Sí, está en el repechaje. Después, si hablamos de la selección sub-17, Haití, Cuba y Jamaica, Panamá y Honduras por Centroamérica. Y Honduras de rebote, pongámoslo así, con carambola. ¿Por qué? Porque Surinam desafortunadamente no participa en este premundial por el hecho de que la Federación de Surinam no supo hacer la inscripción de los jugadores y a última hora Surinam no pudo participar. Estaba en el grupo de Honduras y esto obviamente benefició a Honduras que clasificó caminando a la Copa del Mundo. Si hablamos de la sub-20, premundial final, ya están clasificadas República Dominicana, Cuba, Jamaica, la selección de Haití. Otra vez mencionamos a Cuba y a la selección de Haití, junto a 4 infaltables, o tal vez esas selecciones
que tienen medio boleto asegurado por el desarrollo que hay en su fútbol. Hablamos de Estados Unidos, de México, Canadá y la selección de Panamá. Y las aspirantes, donde está Honduras, está Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Ahora, en femenino sub-17, lo hablábamos hace poco, profe, texteábamos al respecto, se clasifica Estados Unidos, México, Canadá y Puerto Rico. No hubo ni una tan sola selección centroamericana que se clasificara. Ahora, ¿hay un salto en el fútbol de Caribe o hay un retroceso o estancamiento en el fútbol del área centroamericana? Yo creo que ambos, o ambas. ¿Y por qué digo eso? Es indudable de que el Caribe creció, es indudable que el Caribe no solamente ha mejorado, que lo que yo le decía a usted, cuando despierten, Saúl, cuando tengan disciplina táctica, y yo creo que tienen un orden diferente, yo creo que los procesos se están respetando en el Caribe, están llevando gente de mucha experiencia y ha sabido cómo sacarle lo máximo y saberlo aprovechar sus virtudes, ¿verdad? Cuando hablamos de virtudes, hablamos de biotipo, hablamos de potencia, hablamos de velocidad, hablamos de fuerza en remate, hablamos de juego aéreo, hablamos de todo eso. ¿Y por qué dije ambas? Porque existe un retroceso también en nuestra área y hay que reconocerlo. Ejemplo específicamente el caso de Costa Rica, se ha dejado de trabajar las regiones y no solamente masculino, se ha dejado de trabajar las regiones en femenino. Cuando dice se ha dejado de trabajar en regiones, ¿a qué se refiere? Es que antes existían las 7 regiones que estaban en Costa Rica. Las regiones siempre tenían como preselecciones porque había una visoría constante. Y cuando le digo una visoría constante era que siempre había gente trabajando por coordinación con los cuerpos técnicos de la federación y ellos se encargaban de detectar, reclutar y en sus zonas trabajar con el talento. Cuando venían los cuerpos técnicos principales de cada categoría nacional, ellos detectaban lo que era mejor y lo convocaban al proyecto Gol para que se uniera al proceso directamente de preselección nacional. En los últimos años se ha criticado mucho en Costa Rica de que ya no se van, por ejemplo, al Caribe, donde está Limón, que siempre fue un semillero constante. No se va a la zona norte, que es Guanacaste, frontera con Nicaragua. No se va a la zona sur, que es frontera con Panamá. Y hay mucho talento. Y no solamente estamos hablando de masculino, estamos hablando masculino femenino porque era lo mismo. Ahora con la inclusión de Ronald González, yo creo que Ronald es una persona no solamente que fue mundialista a nivel de selección, jugó en el extranjero, jugó en Europa, jugó en Centroamérica. Es un muchacho joven con mucha experiencia. Tuvo, si no me equivoco, la sub-20 en el Cairo, creo que fue tercer lugar, que fue algo maravilloso para el país. Pero creo que tiene que retomar y no solamente retomar los procesos de selecciones regionales, sino los de hacer un scouting perfecto. ¿Y cuál es el scouting perfecto? Estar monitoreando constantemente las zonas. El tema es cuando nosotros nos equivocamos y pensamos que los jugadores o las jugadoras tienen que caer como que cae lluvia y van a aparecer. Hay que buscarlas. Antes íbamos a juegos nacionales que se hacen cada vez 2 años, creo, todas las disciplinas en Costa Rica, en distintos lugares del país. Y ahí usted veía a los entrenadores de selecciones nacionales reclutando y si nos tocaba en el caso personal mío, a veces llamaba la atención porque yo iba a ver 2 equipos que ya estaban descalificados, pero eso no quiere decir que no exista una jugadora que pueda servir. Yo creo que el hacer el trabajo con amor y disfrutarlo con dedicación, siempre usted va a encontrar cosas positivas, siempre. ¿Por qué el Caribe nos está sacando ventaja? Claro que nos está sacando, porque ahora como ser Puerto Rico, sus selecciones no las trabaja en Puerto Rico. Como se decía antes, la gente del patio era la gente de la isla. Antes protestaban porque venían de repente 5 o 6 jugadoras o jugadores. A mí me tocó tener la mayor de Puerto Rico, me tocó tener la olímpica de Puerto Rico, masculina, femenina.
me tocó tener la 20, la 17, yo tenía todas las selecciones. Y para nosotros íbamos, me acuerdo que íbamos a hacer traslado, reclutamiento, íbamos a la zona de Connecticut, New Jersey, a la Florida, donde habían ciertos, podemos decir, residencias fuertes de gente de Puerto Rico. Ahora no, ahora hasta los técnicos están en Estados Unidos y ahí trabajan. Lógicamente tienen la ventaja del pasaporte americano que les sirve. Ahora, y Pero eso que mencionas es muy importante porque incluso para el premundial sub-20, yo lo mencioné, el hecho de que en Puerto Rico criticaban el hecho de que no había nadie del patio, sino que la mayor parte de jugadores, el 80% de esa selección era conformada por futbolistas que militaban en equipos de la MLS Next Pro o academias de universidades. Y eso obviamente le levanta la calidad a una selección. y es lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo clasifica Puerto Rico? Clasifica porque Costa Rica le hizo unos goles de más a Cuba, lo dejó afuera. Y en el caso ahora, Costa Rica con un empate con México. Costa Rica le abrió la puerta a Puerto Rico, ¿verdad? Para que se clasifique, dejando afuera a Cuba. Y después Puerto Rico elimina a Costa Rica por diferencia de goles. Costa Rica tuvo, yo miré el partido, esos días miré demasiado fútbol y usted veía que estaban jugando de tú a tú, ¿ok? Y Costa Rica también, Costa Rica no se quedó atrás, Nicaragua no se quedó atrás, Salvador no se quedó atrás en traer gente de Estados Unidos por las grandes masas que tienen de residentes allá o de colonias. Lo cual yo Pero lo veo positivo. claro que es positivo, claro que es positivo. Y Puerto Rico clasifica porque quizás el manejo de Costa Rica no fue el correcto, sin desmerecer, porque Costa Rica con un empate clasificaba y clasificaba quizás en la misma cantidad de puntos de México, pero México sabemos que México, por su inversión, por sus planificaciones y ejecuciones de trabajo, nunca van a aflojar ni van a estar al lugar que vayan a no ganar en ninguna división. Ahora, yo digo que también hay una cosa importante y esto tiene mucho que ver en nuestras ligas. Se le está dando la importancia como antes a los jóvenes que promovíamos a la primera división, que cuántos había sub-20 en primera división jugando, había un montón, porque habían un montón, Saúl, habían en cada equipo, habían un par de jugadores, tanto en primera división como en segunda, que ya eran profesionales, y estábamos hablando de 17, 18 años o 19 casi ahí, que eran elegibles para una sub-20. Eso ya no se ve como antes tampoco. Entonces, si a eso le unimos que los procesos de selecciones regionales no caminan, si a eso le unimos que en las categorías de profesionales ya, o aunque tengan que hacer minutos, porque está la ley de minutos, que tantos minutos tienen que poner, pero esos minutos son por capacidad o por obligación. ¿Ok? Entonces, Más por obligación que por capacidad. estamos claros en eso, porque si no te van a quitar los puntos al final y no te va a servir y todo lo demás. Pero nos olvidamos de arriesgar con jóvenes. Entonces, vienen técnicos que quieren arriesgar y no le dan el chance que lo hagan, porque son resultadistas los directivos. ¿Ok? Yo sigo sosteniendo que esto que está pasando con el Caribe, Saúl, es una motivación para el Caribe, pero no solamente motivación, es como decirle a los directivos, este es el camino. Este es el camino. Y yo le puedo garantizar, ojo, mire lo que viene con toda esta situación que usted bien lo desarrolló y lo hizo como una introducción en el programa. ¿Cuántos jugadores caribeños van a salir de sus países para ir a jugar a otros países ahora, después de todas estas clasificaciones y luego del Mundial? ¿En qué deriva eso, Saúl? En que su fútbol va a ser de mucha más experiencia, de mucha más capacidad, de mucho más crecimiento. ¿Por qué? Porque ahora van a tener legionarios en muchos países. Y eso no lo estamos nosotros, como decir, puede pasar. No, va a pasar. Porque de todas estas selecciones de Haití, en las categorías que clasificó,
van a existir empresarios que van a estar poniéndole el ojo a los jugadores. ¿Y sabe qué es lo que se puede rescatar de este caso? Que Haití es uno de los países más pobres del planeta y está clasificado al Mundial. Aparece con sus elecciones en las diferentes categorías. Y esto habla de toda la ayuda que están recibiendo. Y cuando digo ayuda es de esos jugadores que militan en el extranjero y llegan a aportar a estas elecciones. A mí me tocó ir con Puerto Rico y la verdad que una experiencia muy triste ver cómo vive ese Con la país selección femenina. con la selección femenina. Y le puedo asegurar que, como usted lo dijo, muchos jugadores que están en el extranjero, principalmente en selección mayor, van a abocar por ayudar a sus paisanos en que tengan opciones y tengan como ellos oportunidades. Y ahora, teniendo selecciones menores clasificadas, yo no tengo duda, porque el fútbol actual, yo no digo fútbol moderno, para mí no es fútbol moderno o fútbol atrás, no, no. El fútbol actual requiere de biotipo, requiere de intermitencia, requiere de cambio de ritmo, requiere de mucha velocidad, la cual por naturaleza estos equipos caribeños la tienen. Además hay una cosa muy importante y en esto espero no que nadie vaya a malinterpretarlo, que nadie vaya a tomarlo a mal, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos los cursos FIFA, si venía gente, me acuerdo que venía el profesor de México, Leonardo Jesús, bueno, ya le voy a decir, es gran amigo mío, y el profesor nos decía a nosotros, eh, ¿cuáles, ¿cuáles son las condiciones de un técnico de selección nacional? ¿Cuáles son los requisitos para un técnico de selección nacional? Y es fácil, que toda su experiencia la vuelque a la selección nacional. Y cuando hablo de experiencia no hablo de decir, me fui a una gira, me fui a un fogueo a jugar al extranjero. No, de haber trabajado, de haber convivido con otras culturas, con otro fútbol. Entonces, y más, bueno, en el caso mío tuve la dicha de trabajar en toda el área, tanto Centroamérica como el Caribe. Conoce el medio. Conozco el medio, conozco el Caribe, la mayoría de los países caribeños, porque competí con ellos durante casi 5 años. Y uno puede saber debilidades y virtudes. Pero muchos países, sus técnicos de selección nacional van a adquirir con la selección la experiencia que no tienen a nivel internacional. Podríamos decir que sería el error que cometió Costa Rica con el Piojo Herrera, de que una cosa es conocer desde fuera a una selección de Costa Rica que ha sido muy exitosa, pero, o sea, otra cosa es estar dentro del folclore centroamericano dirigiendo. Y se estaría cometiendo el mismo error entonces con Batista y con Molina, que llegan a dirigir precisamente las selecciones de Costa Rica y Honduras respectivamente. Quizás el hecho de dirigir arriba no es tan preocupante cuando el técnico tenga una experiencia internacional. ¿A qué me refiero esto? Que la mayoría de los jugadores de selecciones mayores, muchos de esos son legionarios, no necesariamente están en el área. En ese estado sí, pero nos estamos equivocando con decir selecciones menores, no importa, pongamos estos técnicos jóvenes que van a coger experiencia, y ahí es donde usted está perdiendo la formación y en lugar de ser competitivos, participativos. Y ese es el problema que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a una selección y muchas selecciones del área nuestra, la mayoría de las selecciones del área nuestra, fueron muchos técnicos sin experiencia. Y usted analice los técnicos que estaban con la gente del Caribe. Era toda gente de experiencia, y europeos y gente que ha dirigido a niveles fuertísimos. Hay una gran diferencia, Saúl, y esto no es para que nadie se ofenda. Es una Cuando uno realidad. es una realidad, la experiencia no se compra, se adquiere. ¿Y cómo se adquiere? Trabajando, cómo se adquiere yendo a muchos lugares, conocer otros medios, conocer otras culturas futbolísticas, conocer otras aplicaciones del trabajo, metodología de trabajo, y sobre todas las cosas saber
que tengo y de acuerdo a lo que tengo es lo que tengo que jugar. Porque yo no ¿Qué? puedo agarrar una selección, ejemplo, yo miraba la selección, por decir algo, de Nicaragua, que estoy aquí. Tenía un montón de chiquillas de afuera. Yo fui a ver el partido que le ganó Jamaica acá y lo dejó afuera. Terminaron 3-2 En el nivel mayor, femenino, ¿verdad? en la Sí. de femenino mayor. Y usted veía las jugadoras de Jamaica, algunas venían de Premier. Ok, pero siguen teniendo la misma carencia, Saúl. La misma carencia. Yo se lo decía al secretario general, a Chema, y se lo decía a don Manuel, el presidente. Ustedes saben que Jamaica, si usted le da el espacio, Jamaica lo va a matar. Pero si usted lo aprieta arriba a Jamaica, se complican para salir, porque se complican en salida. Pero para jugar de esa manera no se necesita mejor condición física. Pero si usted está en una selección, tiene todas las facilidades para tenerlo. Ahora fíjese cómo se dan las cosas. La selección va ganando 1-0, la de Nicaragua. Pasa a perder 3-1 porque le dieron espacios. Y en los últimos 7 minutos hizo unos cambios con jugadoras locales y le metieron ritmo y le metieron más ofensiva. Hicieron un gol y tuvieron 2 o 3 opciones de meterle el empate. No ha cambiado eso, Saúl. No ha cambiado. Usted miraba lo mismo ahora en Costa Rica, las eliminatorias que hubo, y tampoco ha cambiado en esas categorías. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado como ser que Nicaragua llegó mucha legionaria, que Salvador llegó mucha legionaria, que Costa Rica llegó mucha legionaria. Pero a veces nos olvidamos que por mejores, que las legionarias no son solamente traerlas porque son buenas, Saúl. Y ahí es cuando nos equivocamos. Usted las legionarias va a traerlas en los puestos que usted no las encontró a nivel nacional. Pero Ejemplo, dígame. no, 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 siga, deme el ejemplo. Ejemplo, si yo busco a nivel nacional, lo mejor que tengo que buscar siempre en una selección es una columna vertebral como en un equipo. ¿Ok? Tengo unos buenos centrales que tienen juego aéreo, que tienen esto, de repente no tengo la dupla para hacer esa pareja, la tengo que buscar. Tengo una buena volante mixto, pero no tengo una creativa esa que cambió el ritmo, que metió los balonazos, que cambió, que se metió, que se la jugó, que tiene definición. No, hay que traerla afuera. Pero si yo tengo de repente buen talento local en ese puesto, quizás es contraproducente tomar ese tipo de decisiones. Y los tomaron, no solamente aquí, los tomaron en muchas selecciones. Ejemplo, dejando jugadoras que eran importantísimas porque en ese lugar de repente ha venido una foránea o que tiene el mismo derecho, y lo hemos hablado en su programa, tiene el mismo derecho porque por distintas situaciones de la vida los papás tuvieron que salir a buscar un futuro afuera, pero es la misma sangre, tienen el mismo derecho que las que están en el país. Eso no se le va a negar nunca, pero cuando yo voy a dirigir una selección, yo tampoco no puedo tomar decisiones que vayan a ir contra el rendimiento o la motivación de un grupo, porque eso también es importante. Fíjese que el ejemplo que usted pone en el fútbol femenino es obviamente lo mismo que en el fútbol masculino. Es igual. En Panamá, para ponerle un ejemplo, de 250 jugadores inscritos para la liga local, 250 jugadores inscritos, 200 son panameños, Uh -huh. 50 son extranjeros. Uh -huh. Aquí es completamente diferente a lo que ocurre en Costa Rica, a lo que ocurre en El Salvador, de lo que ocurre en Honduras o en Guatemala. ¿Por qué? Porque los equipos están preparando jugadores para exportarlos, no Ok, irlos a buscar, sino ok. prepararlos. Ok. ¿Cuántos legionarios tiene Panamá, Saúl? El 99% de la selección de Panamá, a excepción de un jugador en esta convocatoria, en la gira que están realizando por el continente africano, juega creo, si no mal recuerdo, en el Plaza Amador. Y de ahí Uh -huh. todos están en el extranjero, Ojo, incluido a Adalberto Carrasquilla, que es uno de los mejores extranjeros en en el México. fútbol mexicano. Ok.
Mire qué importante, por eso siempre digo, nosotros arrancamos con una cosa y al final no sé ni dónde terminamos, ¿verdad? Pero, Es lo bueno de hablar de fútbol. pero yo le voy a decir algo. Cuando llegó este señor a la selección de Panamá, tuvo muchas críticas al principio, porque Tomás él Presas, sí. venía, porque él venía con una cultura diferente, con una metodología diferente, y tuvieron la sabiduría de darle continuidad. En estos momentos, Panamá, después de todas las eliminatorias que él hizo y todo lo demás, muchos de los que estaban afuera, de la mano de él, salieron muchos más, ¿ok? Muchos más se fueron al extranjero. Y Panamá elegibles para una selección, no sé si conté mal, mire mal, pero estamos hablando entre 60 y 70 jugadores elegibles En fuera de categoría Panamá, mayor. en categoría mayor, Sí, fuera de porque son Panamá. 150 jugadores en todo el mundo, en los 5 continentes. Pero elegibles para la selección andaban Ujú. por unos 70. ¿Ok? Que lógicamente de ahí se hace un embudo hasta que te llegan a 40 y de 40 te van a llegar a 30 y de 30 te van a llegar a 25 o 28. Pero eso se llama trabajo, eso se llama continuidad, eso se llama un proceso, eso se llama tener una idea, respetarla, tener una planificación y ejecutarla. Es una gran diferencia por una mentalidad muy diferente, que no supieron aprovechar los demás, que los demás se guiaron de repente por, ¿cómo le puedo decir? Por un poquito de entusiasmo, por un poquito de nombre, pero no fueron a lo que tenían que ir. Y yo creo que Panamá dio un ejemplo muy grande, dio un ejemplo muy grande. Panamá se ha quedado un poco, a pesar de tener muchas legionarias en femenino, a diferencia del masculino, pero ahí siguen, ahí siguen. Costa Rica ahora se vienen. Estas son las eliminatorias que a mí me gustan, no como antes, que antes jugaban 2 partidos en fase de grupo y clasificaban. En el tiempo de nosotros, usted tenía que matarse con todo un CAF, después tenía el Caribe y después iba a la octogonal de CONCACAF. Y de la octogonal clasificaban 3. Siempre fue así. Pero yo creo que el fútbol, y yo creo que es positivo, Saúl, es muy positivo. Ver al Caribe compitiendo de la forma que está compitiendo, porque sí, a los entrenadores de ciertas selecciones les gustaba que venían esas islitas y le hacían 8, le hacían 9, ¿me entiendes? Estaba, pero analiza, Marcadores fantasmas o de espejismo, porque después venía México, Estados Unidos o Canadá y los zarandeaba. ok, analice otra cosa ahora. Nicaragua masculino mayor enfrenta a Rusia, está en Rusia. Guatemala andaba por Italia, no sé por ¿Sí? dónde iba a parar ahora. Argelia, Argelia, ok. a enfrentar a Argelia. Bueno, Costa Rica a Jordania. gracias a Dios. Y Batista en Costa Rica también. Batista tuvo una sorpresa muy grande porque está citando una camada de jugadores con mucha proyección. Quizás cambió mucha experiencia por futuro. Quizás cambió muchos jugadores que de repente él pensó que eran inamovibles o que pensaron que eran inamovibles y pensó más apostando a lo que va a ser la eliminatoria para el 2030. Entonces, eh, esto no va a ser fácil y la competencia va a ser más dura cada día. Y yo no hablo de que los entrenadores, ahora anda aquí en el país Víctor Hugo Estrada. Víctor Hugo Estrada es un funcionario de UNCAF, CONCACAF y FIFA de muchísimos años de experiencia en lo que es toda el área de formación, de capacitación, de todo eso, de competencias. Y estábamos hablando de licencias porque ahora van a homologar a nivel de FIFA, a nivel de asociaciones y confederaciones, lo que son las licencias pro. Entonces ahora, hey, si decían que la pro se la iban a dar solamente a gente que dirigió mundiales, que dirigió selecciones y todo eso, porque es una categoría diferente, el tema que a todos, y yo no es que lo veo mal ni nada, pero muy fácil se llega a una licencia A. Yo no sé si es que las federaciones necesitan dinero o qué es, pero muy fácil, Saúl, se llega a tener una licencia A. Y con una licencia A, ¿qué haces? Dirigís en tu país la categoría que querés, primera, lo que sea, y de repente puedes dirigir en un país vecino.
Pero ya cuando te entra la etapa a nivel internacional, tiene que existir otro tipo de exigencia. Y no es que te vas a meter en un aula, no es que vas a hacer esto, que vas a hacer. Sí, no solamente capacitaciones, actualizaciones, siempre son importantes, porque a nosotros, ejemplo, hace poco, el año pasado creo que fue, sí, cuando me tocó renovar la Pro de Conmebol, me acuerdo que había clases que me tocaba 4:30, 5 de la mañana, por el cambio de horario de donde la estaban dando en Sudamérica. Pero las actualizaciones siempre son importantes porque te reactivan, te hacen revivir ciertas cosas que no tenés ahí, pero el fútbol no va a cambiar. El ¿Cree fútbol, usted que ese es un problema también, profesor? Bueno, en este caso, mister, usted se ha preocupado por mantenerse actualizado, uh-huh. pero vemos en el fútbol centroamericano, voy a poner casos, El Salvador, Guatemala, Honduras. Voy a excluir a Panamá y Costa Rica de este tema. Hay una rueda de caballitos y muchas veces los técnicos no tienen, no se han actualizado y son los que dirigen al fútbol de estos países. Pero Y Costa esto Rica, inclúyalo. lo incluyo. Bueno, Sí. en el hecho de que, el hecho de que esto al final no ayuda con el desarrollo del fútbol, porque de por sí el fútbol es bastante lento en el aspecto de que la condición física de nuestros jugadores es mala, por el hecho de que trabajan una vez a la semana, al día, porque no tienen, muchos de los equipos no tienen sus campos de alto rendimiento, porque no existe la buena alimentación, porque no hay buen trabajo psicológico, porque todo eso influye y usted lo sabe mejor que yo. Yo creo que a veces el tema del doble horario, a veces el tema de las cargas de trabajo, no son solamente hacerlas por hacerlas, Saúl, porque ya a nivel de primera división el jugador, tuvimos una charla el día, hoy es miércoles, el día viernes, jueves o viernes tuvimos una charla sobre el doping. Y la verdad que intercambié bastante con los expositores que son del Comité Olímpico de Nicaragua, ¿verdad? ¿Se Entonces hace estaba doping todo, en el fútbol de Nicaragua? yo no he visto, pero yo creo que sí, está vigente porque yo veo que a nivel de primera división se cuidan mucho con lo que puedan tomar o no pueden tomar. Pero a lo que se llegó ese día, me tocó intercambiar mucho porque la verdad, ¿no? Hey, me gusta hablar y me gusta preguntar, me gusta tratar de tener, si tengo interrogantes, de hacerlas. Pero también para que el grupo, el equipo que estaba conmigo, mi plantel, entienda. Está muy de moda que la gente de repente diga, mira, fui al gimnasio y el del gimnasio me dijo que este suplemento es muy bueno, que este suplemento me va a dar esto, que este suplemento me va a dar lo otro. Ok, le dije. Pero el del gimnasio te explicó que ese suplemento, si vos no te alimentas bien, si vos no descansás bien, no te va a servir de nada. Entonces los doctores explicaron eso. El suplemento es un engaño muchas veces, porque bien lo dice la palabra, es un suplemento o un complemento. ¿De qué? De tu alimentación, de tu descanso y de tu entrenamiento. Porque no por el hecho de que yo entrene duro en la mañana, como voy a tomar el complemento o el suplemento o lo que sea, ya no descanso de tarde porque eso me va a dar lo que me tenía que dar el descanso. Jamás. Eso no te va a dar ni la lucidez, ni la reacción, ¿ok? Ni la toma de decisiones que te puede dar un buen descanso. Hay cosas que no cambian en el fútbol, Saúl, y más en el fútbol de alto rendimiento. Los jugadores piensan que de repente cualquier cosita te va a recompensar lo que vos no pudiste descansar o lo que no pudiste entrenar. Es como que usted me diga a mí, mira, te perdiste 2 días de entrenamiento, te perdiste martes y miércoles, entonces yo el jueves te voy a hacer 3 entrenamientos para que recuperes lo que perdiste. Jamás. Eso no se puede hacer. Usted el entrenamiento que perdió, Saúl, es muy difícil que usted lo recupere. Podrá con el cabo del día volver a su forma normal física atlética de rendimiento, lo podrá hacer, pero recuperar lo que usted no entrenó, lo que usted no pudo trabajar,
va a tener un periodo corto, aunque sea de readaptación nuevamente. Pregunta, ¿existe fútbol de alto rendimiento en Centroamérica? Yo le diría que muy difícil. La palabra alto rendimiento involucra muchas cosas. La palabra alto rendimiento involucra que ese jugador esté listo y apto o capacitado para una liga de alto rendimiento. Hay equipos en países que trabajan para alto rendimiento, pero no el fútbol en su totalidad. Ejemplo, usted puede hablar, hablemos de Nicaragua, puede hablar de Estelí, puede hablar de Managua. En Managua yo veo que vienen a entrenar, hoy tuvieron doble horario y viene un camión de utilería. El camión de utilería viene aparte. Usted puede hablar de Iriagén, que trabaja muy bien, pero el resto no tienen ni de repente infraestructura, ni de repente logística, ni de repente Ni un el montón de, dinero. ni el dinero. Ese tema no lo iba a tocar, pero si usted tiene atrasos salariales, Saúl, ¿cómo usted puede hablar de un alto rendimiento? Eso es lo que se está dando por lo menos en el fútbol de Guatemala, que no se hace público, pero existe en algunos equipos de Costa Rica, de Honduras y obviamente en El Salvador, donde incluso Águila, los jugadores se quejaron y el Águila tiene hasta el viernes para pagarle a sus jugadores. Yo creo que ya lo hizo. La semana pasada era su querido Faz, que llegaron ya a un acuerdo y ya firmaron. Anteriormente fue el Hércules. O Iban sea, primero, si no me que equivoco. sí, sí, y van primeros en 14 jornadas. El Pum Pum Faz está invicto. ¿Se acuerda de sus buenos tiempos, profe, cuando dirigía usted a Club Deportivo Faz y armó ese equipo que después fue campeón 5 veces? Gracias a Dios. Mire, yo miraba el otro día que la Federación de El Salvador le dio la orden a un equipo que cancelara los salarios atrasados. Creo que fue el Hércules, puede ser. Sí, el Hércules, a Faz y también Ujú. al Águila. Bueno, yo creo que fue el primero, fue el Hércules. Sí, el Hércules fue el primero. ¿Yo cómo puedo agarrar un jugador o puedo agarrar una jugadora? Hablemos de jugadores de primera división, que de repente no cobra por 2 meses, que llega al entrenamiento y la mente está en que no le dejó el dinero a la señora que tenía para el estudio de la hija o para los alimentos, para lo que sea, y usted piensa que ese jugador va a estar mentalmente apto para recibir una carga física o un trabajo fuerte. Lo que pasa es que es muy fácil venir y criticar muchas veces porque las cosas no salen o criticar que de repente un jugador o un equipo no ande bien. O sea, todos somos seres humanos, usted, yo, todos. Y todos tenemos situaciones como ser. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es disfrutar y hablar de lo que nos gusta y tratar de que el que nos escuche o que nos mire de repente encuentre algo positivo o algo que le agrade, porque siempre tenemos que tener en cuenta que es nuestra opinión, no es la verdad absoluta, es lo que nosotros Claro. podemos pensar o hablar, pero Sin ofender a trabajamos, nadie, sin meternos no, no, jamás. simplemente siendo objetivos en lo que Traba- comentamos, ¿no? Trabajamos con seres humanos, trabajamos con padres de familia, trabajamos con gente que necesita el sustento que vive de eso. Y es mentira que un tipo que entrene en fútbol, que trabaje a muerte, que se sacrifique en los entrenamientos, pueda de repente de ahí salir y hacer otra profesión diferente. Es muy difícil, pero el fútbol yo creo que va a tener que cambiar y va a tener que cambiar. Yo creo que para Centroamérica fue un golpe muy grande, Saúl, el no clasificar a mundiales. Económicamente fue un golpe tremendo. Para Costa Rica yo sé que, pero Se ha perdieron golpeado. 25 millones de dólares, más o menos, perdió Costa Rica por no clasificar al Mundial. No solo eso, sino los patrocinios que pueden adquirir, aparte de eso, las ayudas que pueden venir, la gente que se acerca y todos los viajes que ellos pueden hacer.
Honduras fue otro que también lo golpeó durísimo. Salvador tiene una estabilidad diferente a los demás, pero Nicaragua también es un país que dentro de todo están trabajando muy bien y siguen haciendo estadios. Ahora viene la remodelación del Estadio Nacional. Yo le quería preguntar eso, ahora que usted mencionó estadios. ¿Qué tal están los escenarios deportivos en Nicaragua? Han mejorado mucho, han mejorado mucho. Yo estoy conociendo campos que no conocía, como ahora conocí el de Masaya, San Fernando. Es donde estamos trabajando nosotros, es el Chocorrón Buitrago que se inauguró el año pasado. ¿Ok? Y después está para la zona de Rivas otro y está para la zona norte otro nuevo que tampoco lo conozco. Pero ahora vienen, ya le van a meter mano al Nacional nuevamente, lo van a hacer todo nuevo. Ahora en este mes de marzo ya van a empezar las obras. Yo creo que la infraestructura ha cambiado bastante. Sí merecen, tienen que ayudar a los equipos de ascenso, que en muchas canchas no están en condiciones para jugar. Porque también de ahí es donde salen las bases, también de ahí es donde salen el potencial para el futuro. Pero, don Saúl, todo esto está así, todo esto está como que están recién saliendo del shock. Y estos partidos que están haciendo, que para muchos son partidos duros porque están en unas zonas un poquito conflictivas donde fueron a jugar y todo, pero yo creo que es parte como recompensar quizás lo que nosotros no pudimos hacer a nivel de selección nacional con la clasificación al mundial y quizás con estas giras podemos como tratar de que para nuestras arcas entren más para seguir trabajando los procesos. Acuérdese que ahora en femenino el Mundial Sub-17, si no me equivoco, va a ser a año, cada año o año y medio va a ser una competencia de esas. La FIFA está ayudando demasiado a las categorías menores, pero también yo creo que se tiene que ver un cambio, Saúl, se tiene que ver un cambio porque si no se ve un cambio es como decir que seguiremos perdiendo el tiempo. Y el Caribe no se va a quedar ahí. El Caribe tiene unos planes muy grandes. Ahora estaba hablando con Alfredo Whitaker, que es mi hermano, el presidente de la Federación de Islas Caimán, y ellos se van de gira para Europa ahora, y con sus selecciones. O sea, es una gente que apostaron a la formación, apostaron a trabajar desde abajo, porque ellos saben que no tienen una liga competitiva, entonces tienen que empezar a apostar desde las bases. Muchas selecciones, como lo hizo Panamá en su momento, que Panamá dijo, me olvido de la mayor y me olvido de la olímpica, voy con la 15, 17 y 20. A veces son decisiones duras, duras, porque muchos jóvenes se quedan fuera, pero muchas veces es una pérdida de tiempo mantener procesos que no nos están dando nada. Y Fíjese, vuelvo a... usted acaba de decir algo que es muy cierto, y perdone que lo interrumpa, pero hace programas atrás yo mencioné que El Salvador no va a ir al Mundial del 2030, poniendo el ejemplo del Salvador. El Salvador no tiene futuro en el 2030, pero sí tiene futuro si se comienza a trabajar desde la 15, 17 y la sub-20, lo que usted mencionaba. Es que lamentablemente, ¿cómo le puedo decir? De la noche a la mañana usted no puede ser un jugador, Saúl. No lo puede hacer. Y ahora usted sabe muy bien de que cuenta para selecciones menores con un apoyo muy grande de lo que es el proceso FIFA. Pero la FIFA tampoco viene usted mañana, Carlos Avellaneda, y dice, bueno, yo tengo este proceso y la FIFA va a decir, ah, ¿cuánto quiere? No, muéstreme cuáles son los planes de ustedes que tienen. Y en base a eso nosotros vamos a colaborar con ustedes. Esto es dando y dando, en materiales, en todo lo demás, pero la gente está muy equivocada. Y el Caribe ha trabajado en silencio, el Caribe ha recibido garrote, ha recibido palo, ha recibido goleadas. Yo sé que hay pequeñas islas que de repente les va a costar muchísimo, Saúl. Les va a costar muchísimo. Pero van a ir encontrando el camino. Van a ir encontrando el camino. Y, y yo miraba ahora a Belice, que Belice, a pesar de ser una geográficamente pequeño y una población pequeña, ya está demostrando otra cara también. Entonces, vamos a seguir mirando cómo crecen los demás, mientras no cambiemos nosotros nuestra forma de pensar.
Y no hablo de cambiar la forma de pensar que tenemos que hacer algo que está fuera de nuestro alcance. Ser prácticos, ser objetivos, ser realistas, trabajar de acuerdo a lo que tenemos. El fútbol de Centroamérica toda la vida estuvo marcado y va a seguir marcado, guste o no le guste a la gente. Usted va al fútbol hondureño, potencia, velocidad, juego aéreo, remate, media distancia. Usted va al panameño, similar al de Honduras, con velocidad, pero más técnico y más habilidosos. Usted va a Guatemala, que es para mí el fútbol que siempre se ha caracterizado por quedarse un poquito atrás y tiene mucho que ver tanto extranjero mayor que tienen en Guatemala, porque se ha llenado de extranjeros mayores y no de ahora. Le hablo de 15, 20 años atrás, viene siendo lo mismo. Por eso la formación en Guatemala no aparecen talentos jóvenes, porque son opacados, pero es un fútbol lento, es un fútbol que de repente tiene algunos jugadores que son rápidos, pero no su fútbol total es rápido. No es tan fuerte como el salvadoreño, ¿ok? Usted va al salvadoreño, es un fútbol fuerte, es un fútbol técnico, pero fuerte, aguerrido, pero también desde aquel problema que hubo de amaño de partido y todo, que se fue una camada importantísima de jugadores, no vinieron otros. Usted va a Costa Rica y volvemos al tema que hablamos, de sus regiones, de su formación, porque hay de liga menor, de ahí hay todo formado en la federación, pero siempre fue un fútbol de mucha dinámica, mucha posesión de balón. Pero entonces, eso no va a cambiar, Saúl. Y México va a jugar al nivel que va a querer jugar y al ritmo que va a querer jugar porque tiene todo. Hay jugadoras que en México en estos momentos están ganando 30, 40 y 50 mil dólares mensuales. Y hay varias salvadoreñas en el fútbol femenino. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando esas salvadoreñas vienen al equipo El Salvador, están en un ritmo completamente diferente. Porque México, ¿qué arriesgó México? El fútbol femenino de México, y lo arriesgó, ¿qué? Arriesgó todo. Empezaron a jugar con chiquitas en primera de 15 años. Acá en Nicaragua, para mí, con todo el respeto del mundo, y no soy quien para cambiarlo, existe una normativa a nivel de federación que yo creo que es contraproducente. ¿Y por qué es contraproducente? Porque como ser Managua tiene academias, tiene academia 12, 15, 17, tiene todo, pero nosotros no podemos usar en el Managua una chiquita de la 15 ni de la 17 nuestra. No lo aceptan. Cuando eso es ilógico, cuando ustedes su liga, ejemplo, un muchacho de FAS de la 15, de la 17, con el carnet de FAS, puede jugar en el primer equipo. No puede jugar uno del primer equipo en la reserva, ni uno de la reserva en la 17, pero subir pueden subir. Aquí hay una normativa que yo espero que en su momento lo cambien porque eso, primero, no deja foguearse, no deja crecer, no deja formar y encarece todas las planillas. ¿Por qué la encarece toda la planilla? Porque aquí hay equipos en femenino que hay 4 o 5 equipos que es difícil que se mantengan. Pero si pueden echar mano a las categorías menores, van a tener menos gasto, porque de ahí van a poder sacar sus elementos para cumplir. Hay muchas cosas que queremos imponerlas porque nuestros directores deportivos vienen de una cultura diferente, vienen de Europa, pero nosotros no estamos en Europa. Es otra realidad. Es otra realidad. ¿Por qué? Porque un atleta en Europa o en Estados Unidos, desde chico juega al mixto hasta los 11, 12 años, tienen una alimentación diferente, un plan vitamínico diferente, campos diferentes, materiales diferentes, si hizo frío están con licras, con térmicas, con todo, y nosotros si hace frío vemos que nos ponemos abajo para aguantar. Pero entonces, seguimos creyendo que porque algo viene de afuera es mejor. Y lo que tenemos que tener claro, Saúl, y esto lo digo con todo respeto y lo digo con mucha, ¿cómo le puedo decir? Seguridad. Voy a jugar siempre y voy a trabajar siempre de acuerdo a lo que tengo, a lo que necesito y a las aspiraciones y necesidades de mi equipo y de mi selección. Pero no voy a copiar mal. No voy a jugar como juegan los ingleses, no voy a jugar como juegan los otros, porque no tengo los elementos ni la capacidad para hacerlo. Ahora, si viniera el día de mañana Guatemala, Honduras, Costa Rica o El Salvador y le dijera, Mister, quiero que usted trabaje con una selección, ¿qué
selección le gustaría a usted? ¿Mayor? Estamos hablando en este caso masculino o femenino, cualquiera de las dos categorías. Yo creo que todos los técnicos siempre aspiran a trabajar en una selección mayor, siempre, porque nos ha tocado, porque es un nivel competitivo diferente, porque cuenta uno con jugadores o jugadoras diferentes. Pero no hay cosa más linda que la formación, Saúl. No hay cosa más linda que la formación, no hay cosa más linda que verlas crecer, no hay cosa más linda que realmente ver cómo el día a día va mejorando, que su gesto, que su biomecánica, que su perfección, que su recepción orientada, que su golpeo, que su cabeceo. Es que si usted no tiene tampoco pedagogía es muy difícil. Pero todo lo que es pedagogía, lo que es planeamiento, lo que es ejecución, todo tiene que ir con una planificación. Ahora, eso es la siguiente pregunta. Usted ya dijo, bueno, me gustaría trabajar en la formación. O sea que estamos hablando de una selección o sub 15 o sub 17. ¿Cuál sería su proyecto para trabajar con una selección de esa categoría? Lo primero que tiene que ver usted son las competencias internacionales. Existe corto, mediano y largo plazo. Es muy diferente a un torneo local que existe el corto plazo. El corto plazo es, si empezaste el año, sabes que tenés la pretemporada en un mes, tenés que empezarla, eso es corto plazo. Porque tenés. Y mucho más todavía si usted lo traen cuando ya el torneo empezó porque sacaron el técnico. No es corto plazo, es mínimo plazo, para adentro. Vaya a ver qué saca, vaya a ver qué hace. Haga En magia. una, en una selección es diferente. Ejemplo, ahora, según uno escucha, porque a veces lo que escucha uno quizás no es lo correcto o no es la verdad, pero sí escucha de muchas federaciones de que no están contentos con los procesos que se hicieron y que pueden existir cambios. Ok. Entonces, en este momento que vienen los mundiales, es el momento donde usted tiene que decir, bueno, voy a empezar a trabajar a mediano y largo plazo. ¿En qué sentido? Esto es muy fácil. No vamos a dar nombre, vamos a decir, esta selección quedó fuera, pero esta selección tiene competencia en un año y medio. Lo primero que tiene que hacer usted, Saúl, ¿qué es? Es mirar dentro de ese plantel quienes repiten. Porque usted no va a votar la experiencia y el roce que tuvieron esas chiquitas en una competencia de grupos, en una competencia premundial, como la que existió, y ya es un roce diferente. Entonces, si de ese plantel le quedaron 8 o 10 chiquitas, esas tienen que repetir y empezar a hacer el trabajo general con todas, a nivel local, y después que usted lo hizo a nivel local, que usted anduvo por las regiones. El tema es que ahora hay entrenadores que ni siquiera se reúnen con los entrenadores de los equipos, entrenadores de selección. Entonces, usted trae una jugadora, usted es el entrenador de selección nacional, Saúl, y viene y se lleva a jugadoras de mi equipo. Pero usted no habló conmigo, usted no sabe en qué periodo estoy yo de trabajo, ¿ok? ¿Cómo están físicamente? Entonces, usted va y hace el trabajo que usted necesita. Pero de repente lo que está haciendo es sobrecargar. Estamos hablando hipotéticamente para que nadie se moleste. No, Lo pues que sí, usted, estamos hablando hipotéticamente. Es lo un que usted, ejercicio. lo que usted va a hacer con esa jugadora o con ese jugador, lo va a saturar, lo va a contracturar, lo va a tironear y lo va a desgarrar, porque lo sobrecargó. Cuando lo primero que tiene que existir en esto es entrenador de selección nacional, visite los entrenamientos, visite los cuerpos técnicos, hable con ellos. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y ver un colectivo, ver un partido de campeonato y todo. Pero eso no quiere decir que el entrenador venga y me diga a mí, mire profesor, o mire profesor Saúl, en este partido no me jugaron dos jugadoras que a mí me interesa que las vean. Porque para mí tienen las cualidades y las condiciones para estar en selección, pero por problemas de una lesión, por problemas de estudio, no pudieron estar. Eso se llama comunicación.
Y después de la comunicación viene la coordinación, viene la ejecución y entonces usted va a estar enterado de todo. Pero no que usted no visite los entrenamientos, tiene que visitar entrenamientos de los equipos, tiene que verlas trabajar con sus equipos, tiene que dialogar con sus entrenadores. Esa es la verdadera o el verdadero trabajo de un entrenador nacional. Bueno, la verdad es que es hablar de fútbol, es de no terminar. Hemos comenzado con un tema, vamos con otro, pero es lo lindo de este deporte, ¿no? De que cuando se puede hablar con alguien que sabe de fútbol y en este caso tener No. al Mr. Carlos Abedician siempre es un placer. Y ya para ir cerrando, Mister, este jueves Bolivia se enfrenta a Surinam en el repechaje. El equipo que gana juega la final el 31, el martes de la próxima semana ante Irak para ver qué selección clasifica al Mundial. Bolivia-Surinam, ¿cómo ve ese partido? Eso es ida y vuelta. No, un solo partido. ¿Dónde lo juegan? En México. Se lo lleva a Surinam. El otro Bueno, partido, le voy a que, decir una cosa. digan, Le voy a decir una cosa. Si van a jugar en la altura, en la Ciudad de México, ya, puede tener su pequeña ventaja Bolivia por la altura. por la altura. Pero en velocidad, no sé, Surinam anda muy bien. Y el otro, El otro partido se juega en el Estadio Akron, en la Casa de las Chivas, Nueva Caledonia ante la selección de Jamaica. Nueva Caledonia. Va a estar reñido, pero yo creo que se lo lleva Jamaica. Yo creo que vamos a tener a los Reggae Boys jugando el partido de la final para ver quién clasifica, porque estaría esperando para el próximo martes la selección de Mm. República del Congo. Híjole, Y duro. ese partido, no importa quién llegue, República del Congo, por el biotipo de los jugadores, obviamente, es, es bastante difícil de superar. Ahí sería bueno ver a República del Congo y Surinam. Sí, pero ahí Sería, le tocaría a Jamaica. Jamaica contra República del Congo, porque el ganador de Bolivia-Surinam se estaría enfrentando a la selección de Irak. ¿qué problema va a ser esto? ¿Qué problema va a ser esto extradeportivo, Saúl? ¿Qué problema con todas las cosas que están pasando en el mundo? Porque nosotros tenemos la dicha de poder estar con la familia, de poder estar en nuestros hogares tranquilos. Y bueno, esperemos que todo esto que está pasando por ahí se calme pronto. Ojalá. La verdad es que sí, Eh, nadie, porque la verdad es que la violencia no es buena por ningún lado. Y yo creo que y siempre pagan los inocentes y los más débiles. sí, Los fuertes no pagan. así es. Yo creo Yo que no, usted le tocó vivir en El Salvador mucho tiempo y sabe que durante la guerra eh, sufrió más el de a pie, el ciudadano, que los dos bandos en disputa. sí, nosotros lo vivimos con unos ejemplos muy duros a nivel de niños y eso. Y, y yo siempre he tenido una forma de pensar. Yo no soy quien para juzgar o opinar en algo que no me pertenece hacerlo. Y a uno le duele las cosas que pasan, le duele porque uno tiene hijos, porque uno tiene nietos, por un montón de cosas. Yo estoy en Nicaragua y en Costa Rica me preguntan, ¿y qué, Carlos, cómo estás? ¿Qué esto? Le digo, es mi cuarta vez en Nicaragua. Y yo le puedo decir a usted, Saúl, que Nicaragua es increíble lo que ha cambiado. De mi tercera a mi cuarta vez, nos tocó ir, y esto quizás a mucha gente no le va a importar, pero sí, sí, es bueno que la gente sepa muchas cosas. Nos tocó ir antes de ayer, lunes, a la noche, llevamos una jugadora nuestra que se le habían parado en la espinilla porque pensamos que había sido fisura.
al hospital de aquí cerca de la alcaldía. Es uno de los hospitales, uno de los tantos nuevos que abrieron ahora. Y una atención increíble. Usted va con su pasaporte gratuito y radiografía, directamente todo va a la computadora del traumatólogo, ya ahí la inyectaron, la medicaron y la mandaron para su casa. Wow. Universidades gratis, institutos gratis para carreras cortas. No sé, yo en lugar de decir, yo me alegro, yo me alegro porque yo creo que uno ha andado por tantos lados, uno extraña su país de origen, extraña su familia, extraña todo, pero a veces el fútbol es un mundo muy pequeño. El fútbol nos lleva para aquí, nos lleva para allá, nos hace conocer gente, nos hace vivir culturas tan bonitas que a veces quisiéramos que eso no se termine tampoco. Así es, mister. Bueno, Hoy cerramos no hablando de fútbol, sí, hoy cerramos hablando de, de todo un poco. un Mire, poco. mister, de verdad, muchísimas gracias por haber atendido mi invitación. Como siempre, usted es un amigo de la casa, a alguien que yo le tengo mucho, pero mucho aprecio. Es recíproco y espero que lo más importante, que lo hayan disfrutado. No nosotros, porque nosotros nos entretuvimos un buen rato, pero que lo haya disfrutado la gente que se tomó la molestia para estar pendiente del programa y que sepan que lo hacemos con el mayor cariño del mundo y con la mayor seriedad sobre todas las cosas. Bueno, muchísimas gracias, mister. Recuerde que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Nos vemos Amén. en el siguiente programa cuando hablemos del repechaje de la Copa del Mundo. Ahí vamos a estar.